días. Hola, maestra. Hola. Buenos días. Bueno, vamos a empezar el tema de hoy. Maestra. Hola. Buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días. Hola, Ok. maestra. Hola, buenos días. Hoy vamos a empezar con la clase. El tema de hoy es los sacramentos que curan y restauran. A ver, ¿se acuerdan cuántos sacramentos llevamos que ya hemos visto? ¿Cuántos sacramentos hemos visto? ¿Cuántos? ¿Y cuáles y cuáles? ¿Cuáles son los que hemos visto? A ver. No sé. La primera comunión. Bautismo. ¿Cuál más? Eucaristía. Eucaristía. ¿Cuál otro? No, apenas vamos a ver esos dos. Acuérdense que ya vimos los primeros 3 sacramentos que vienen siendo los sacramentos de iniciación. ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación? Déjenme regreso. Estos son los 3 sacramentos de iniciación. Ya vimos el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Son los 3 sacramentos que vimos la clase antepasada. Y ahora vamos a ver los sacramentos que curan y restauran. ¿A qué se refiere curar y restaurar? A ver, pregunta. ¿A qué se refiere restaurar? ¿Qué? Chicos, les encargamos sus micrófonos, por favor, porque se distorsiona la voz, ¿sale? Chicos, por favor, apaguen sus micrófonos porque no escuchamos a los que están opinando. Ok. Curar o restaurar viene siendo sanar algo enfermo, ¿sí? O sanar algo que hicimos mal. Restaurar, reconstruir algo que hicimos mal, ¿sí? Entonces dice, tenemos 2 sacramentos que curan y restauran, que viene siendo la reconciliación y la unción de enfermos. ¿A qué se refiere la reconciliación? Dice que es una acción sagrada por la que nos da el perdón de Dios, borrando nuestros pecados y restaurando nuestra vida de gracia. Aquí la reconciliación más que nada viene siendo cuando venimos a confesarnos con el Padre, cuando hacemos una cosa mal, queremos volver a comulgar o a obtener la Eucaristía, entonces venimos a reconciliarnos con Jesús. Para reconciliarnos con Jesús existen 5 pasos que vienen siendo examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia. Chicos, recuerden que ustedes apenas van a hacer la primera comunión y para hacer la primera comunión tienes que reconciliarte con Jesús. El primer sacramento para iniciar nuestra fe en Cristo viene siendo el bautismo, ¿sí? A ver, pregunta. ¿Qué pecado perdona el bautismo? A ver, ¿quién sabe qué pecado perdona el bautismo? ¿Nadie? Bueno, el pecado que perdona el bautismo viene siendo el pecado original. El pecado original es el que perdona el bautismo. Se dice que cuando nosotros los seres humanos nacemos con un pecado, que es
el pecado original, ¿sí? El cómo nos tienen nuestros padres. Ese es el pecado, por eso nos bautizan para empezar nuestra iniciación, para iniciar nuestra fe con Dios. Nuestra iniciación con Dios es el bautismo. Después de ahí vienen ya los demás sacramentos, ¿sí? Para poder hacer nuestra primera comunión, ustedes que se están preparando para hacer la primera comunión, tenemos que reconciliarnos con Jesús, ¿sí? Para esto tenemos que venir con el sacerdote y hacer una buena confesión. Para una buena confesión tenemos que hacer un examen de conciencia. ¿A qué se refiere un examen de conciencia? Bueno, nos vamos a poner a pensar, vamos a agarrar un cuadernito y vamos a escribir todos nuestros pecados que hemos hecho. Por decir, a lo mejor yo pongo mi nombre, Isabel Hernández Flores. Primer pecado, le contesté a mi mamá bien feo, ya es mi pecado. Segundo pecado, no le ayudé a lavar los trastes. Tercer pecado, le dije a mi mamá una mentira. Vamos a hacer nuestro examen de conciencia. ¿Qué quiere decir? Que vamos a escribir todos nuestros pecados. Vamos a hacer un examen muy minucioso para darnos cuenta que es todo lo malo que hemos hecho, ¿sí? Después vamos a ver si los pecados nos han dolido. Yo digo, le dije una mentira a mi mamá y luego al siguiente día le digo, bueno, perdóname, pero al siguiente día vuelvo a decirle otra mentira y digo, ay, pues yo ni siento nada por decir mentiras. Entonces realmente no te duele ese pecado. ¿De qué sirve que hayas hecho tu examen de conciencia y hayas puesto que le echaste mentiras a tu mamá si de todas maneras no sientes que hiciste mal? Entonces, no, el dolor de los pecados es en tu examen de conciencia darte cuenta todo lo malo que hiciste y que realmente es malo lo que hiciste, ¿sí? Si a lo mejor fuiste y le robaste 5 pesos, que realmente te haya dolido y puedas venir a pedir perdón a Dios, ¿sí? Después propósito de enmienda. Nuestro propósito de enmienda viene siendo no volverlo a hacer, ¿sí? El hecho de que, bueno, ya le robé 5 pesos a mi mamá, ya la siguiente vez ya no se los voy a robar, mejor se los voy a pedir y probablemente mi mamá no me diga, no, pues no te voy a dar 5 pesos porque me faltan 3 pesos para las tortillas, pero me sobran 2 y te doy esos 2 pesos. Entonces, ya hice el propósito de no volverlo a hacer y en lugar de robarlo, mejor pedirlo. Mi mamá no me dio los 5 pesos, pero ya ahora sí me dio 2 pesos. Y bueno, con los 2 pesos me siento contenta porque ya me los dio ella. Mándeme. Maestra, Mande. ¿y qué pasa si no quisimos hacer ese pecado, aún así lo escribimos? Sí. ¿Qué pasa? Que no quisiste hacer ese pecado. Dices tú, bueno, no lo quise hacer, pero sí lo hice, ¿sí? Si te das cuenta, de todas maneras lo hiciste, o sea, tiene que dolerte el pecado y tienes que hacer el propósito. Muchas de las veces hacemos cosas encaminados por alguien más o nos amenazó alguien más para hacer ese pecado. Chicos, recuerden que tenemos gente grande, nuestros papás, nuestros hermanos, y podemos platicarles a ellos, tenerles la confianza de decirles, ¿sabes qué? Pues mi amiguito Juanito me invitó a robar y yo no quiero, pero me dice que si no robo me puede pasar esto, o puede matar a mis papás, o puede hacerle algo a mis hermanos, no sé. Podemos platicarle a nuestros mayores para que se den cuenta que nosotros estamos en riesgo. Cualquier pecado que nosotros hagamos, siempre vamos a estar en riesgo. Cuando es un pecado, son cosas malas, ¿sí? Son cosas malas, por lo tanto está en riesgo nuestra persona, nuestra integridad y nuestra fe cristiana. Por lo tanto, tenemos que buscar quien nos ayude, no podemos resolver nosotros todo. Entonces, tratemos de buscar quien nos ayude para, en lugar de hacerlo, más bien ayudar a que no lo hagamos, ¿sí? Ok, siguiente.
sacerdote. Después de que hiciste tu examen de conciencia, que ya tienes todos tus pecados anotados, después de que te diste cuenta que todos estos pecados que anotaste están mal, que realmente te duele haberlos hecho y que hiciste un propósito de no volverlos a hacer, entonces vienes con el Padre y le dices, agarras tu libretita y llegas con el Padre y le dices, Padre, me quiero confesar. El Padre te va a decir que sí, te va a dar una oración y luego ya te va a decir que le digas sus pecados. Entonces ya abres tú tu libretita y ya le puedes decir, robé, le pegué a mi hermanito, le dije cosas malas a mi mamá, no le ayudé a la tarea, no hice mi aseo, mi mamá me regañó porque no le ayudé, entonces ya todo, ¿sí? El Padre terminando te va a decir otra oración y luego te va a dar una penitencia. Esa la tienes que cumplir tú, tienes que cumplir lo que el Padre te diga. Si a lo mejor el Padre te dice, tienes que ir a visitar a un enfermo, aquí en lo de la unción de los enfermos, tienes que ir a visitar tu penitencia de todos los pecados que tú hiciste. Para reconciliarte con Dios, tu penitencia es ir a visitar a un enfermo y decirle que si Dios quiere, ¿sí?, que tenga mucha fe en Dios y si Dios quiere, lo va a sanar, ¿sí? Tienes que convencerlo, tienes que buscar una estrategia para que el enfermo tenga fe en Dios. Entonces tú tienes que buscar la forma de cumplir tu penitencia. Probablemente a lo mejor la penitencia que el Padre te dé nada más sea rezar un Padre Nuestro. ¿Qué es lo que pasa después de confesarte? Mismo en el templo, llegas, te inclinas, te hincas y rezas tu Padre Nuestro con devoción, porque tampoco no vas a estar, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificados. Pues no, o sea, realmente no estás cumpliendo la penitencia como debe de ser. Tienes que cumplirla exactamente, sentir que vas a cumplir esa penitencia para que te puedas reconciliar con Dios. Ok, seguimos. Nuestro otro sacramento que restaura viene siendo la unción de los enfermos, ¿sí? ¿A qué se refiere la unción de los enfermos? Es una acción sagrada donde Jesús actúa, da consuelo, paz y fuerza en la enfermedad, recibiendo salud espiritual, y si Dios así lo desea, se puede recuperar la salud corporal. ¿A qué me refería hace rato de la penitencia? A darle fe, o a que el enfermo tenga fe de que si Dios quiere se va a aliviar, ¿sí? Recuerde que Dios nos tiene aquí en el mundo por un propósito. Cuando a nosotros como personas se nos termina ese propósito o elaboramos nuestro objetivo, ¿qué es lo que procede? Pues que Dios nos recoge. Recuerden que solamente Dios nos puede quitar la vida porque Dios es quien nos la dio, ¿sí? Entonces, por lo tanto, muchas de las veces cuando una persona ya está enferma, le pide al Padre que le haga la unción de enfermos. ¿A qué se refiere? Pues va y lo unge. Es un aceitito que le ponen en el pecho y le ponen en la frente y les reza unas oraciones. Si Dios quiere y si tienen mucha fe en Dios, ¿sí?, probablemente hasta esa enfermedad se retribuya o se quite, ¿sí?, completamente se quite. No sé si se han dado cuenta en algunas veces, en algunas ocasiones o han escuchado los milagros o los signos de Dios, ¿sí?, que dicen, Dios le hizo el milagro de que fulanita o Juanita estaba enferma y se recuperó. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque tiene paz, porque tiene mucha fe en Dios. No siempre pasa eso, y tampoco no quiere decir que Dios es malo porque se lo llevó. Simple y sencillamente se llevó a esa persona porque ya había cumplido su objetivo aquí, ¿sí? Les voy a contar así alguno en cuanto a unción de enfermos, algo personal. Hace
años falleció mi papá, en paz descanse, pero 5 años atrás se puso muy enfermo. Para esto mi papá le gustaba leer mucho la Biblia, sabía la Biblia de todo a todo. Me gustaba mucho por eso, porque se sabía mucho la Biblia. Se enferma, cae al hospital y lo entuban. Llega un determinado momento que dice mi mamá, pues saben que los doctores dicen que su papá ya está respirando nada más por los tubos. Entonces vamos a desconectarlo. Para esto mi papá tiempo antes nos había pedido que lleváramos a un sacerdote. Y ya le lleva el sacerdote y todo el relajo, se confiesa, le hace lo que es la unción de enfermos, lo unge, le da unas oraciones. Nosotros empezamos a orar, hicimos mucha oración por él y todo. Cuando ya nos dicen que pues mi papá solamente estaba respirando por los tubos, decidimos entre la familia desconectarlo. Estábamos en la cama, más bien en el hospital. Mi papá estaba en la cama, nosotros estábamos alrededor, había un doctor y varias enfermeras. Cuando llega su doctor, nos dice que ya lo van a desconectar y empiezan a desconectar todos los aparatos, y uno de los aparatos en especial empieza a tir. Entonces todos empezamos a llorar. Cuando a mi papá le quitan su último tubo, que era el tubo de la tráquea completamente, le quitan todo el tubo, mi papá así como que bien, se nos hizo muy curioso porque le hace, ahora sí puedo respirar. Entonces nosotros, en lugar de ya llorar, pues no sabíamos si llorar o reír y todo, los doctores lloraron porque había vuelto a la vida. Mi papá murió después de 5 años. ¿De qué manera? Bien simple y bien sencilla. A los 5 años mi papá se vuelve a enfermar. Para esto los doctores al principio decían que ya no iba a poder caminar, que no iba a poder hacer muchas cosas. Tenía como 15 días de haber salido la primera vez del hospital, cuando mi papá ya andaba en el tractor sembrando. Pues ya pasan los años, todo perfecto, todo bien. A los 5 años se vuelve a enfermar. Lo habían operado, lo regresan a la casa y mi papá nos manda a hablar a todos. Pero así como yo les estoy hablando, él nos estaba hablando a nosotros. Somos 11 hijos, nos mandó a hablar a todos y él decía que ya estaba muy cansado, que él ya quería descansar, nos despidió a todos y nosotros les decíamos que pues no, que cómo se iba a morir si se veía bien. O sea, no se veía perfecto al 100, pero no se veía muy enfermo. Pues resulta que ya nos mandan a hablar a todos, nos dice, se despide de nosotros, él dice que su objetivo con Dios ya lo había terminado, que por eso se despedía de nosotros. Nos regresamos acá, casi todos vivimos acá en Aguascalientes, mi papá vive en Villa Juárez. Nos regresamos como a las 2 de la mañana. Al siguiente día, a las 4 de la tarde nos habla mi mamá diciéndonos que nos fuéramos al hospital porque mi papá ya estaba en el hospital. Cuando yo llego al hospital, mi papá lo traían en silla de ruedas donde ya no podía caminar. Mi papá tenía, si no me equivoco, alrededor de 82 años. Estaba en la silla de ruedas, y le digo yo, ¿cómo estás, papá? Y lo dice, bien, aquí echándole ganas. Pero así literal, bien relajado mi papá. Y yo, bueno, dice, nada más que pues me duele un poquito de la operación. Ok, pues voy a entrar con el doctor, ¿no? Sí, perfecto. Ya, lo metimos con un doctor y luego, y les digo lo metimos porque me tocó a mí entrar con él. Entramos con un doctor y el doctor me dijo, su papá ya está muy mal de los pulmones, pero para esto mi papá lo habían operado de la próstata. Entonces a mí me dice el doctor que ya estaba muy mal de los pulmones, cuando me habla otra de mis hermanas y me dice que te traigas a mi papá con el nefrólogo, con un doctor de los riñones. Entonces ya le dije yo al doctor, ¿sabe qué, doctor? Me voy a llevar a mi papá porque lo voy a llevar con el otro especialista. Dijo, sí, llévatelo, no hay problemas. Sacamos a mi papá de un doctor para llevarlo a otro, ahí mismo en el seguro. Estando ya con el otro doctor, le dice que lo va a meter otra vez a operación, que está perfecto.
que no va a pasar nada. Lo sacamos para meterlo a la operación cuando mi papá nos dice que pues se despide de nosotros. Se despide de nosotros, que su objetivo ya se había terminado aquí, que ya había terminado todo lo que Dios le había encomendado. Eso fue como a las, para ser casi exacta, como 6:55 de la tarde. Lo meten, que según eso operar, yo creo que 5 minutos después, 7:05 más o menos, sale el cirujano para avisarnos que mi papá ya había fallecido. Entonces todos nos quedamos así como que, ¿cómo de que ya había fallecido? Dice, sí, no le alcanzamos a hacer ni la operación, no le alcanzamos a ponerle suero, nada. Su papá nada más llegó a la plancha, se quedó dormido y ya ahí quedó. Cuando entramos a verlo, efectivamente mi papá estaba ya había fallecido, pero se le veía una cara de satisfacción muy, muy bonita. A mí me gustó, la verdad. Por ahí dijeron que cómo era posible que nos hubiera gustado que se hubiera muerto. No, efectivamente no. ¿A quién le va a gustar que sus papás se murieran? Pues obvio a nadie, por lo menos a mí tampoco, ¿verdad? Por lo menos a mí no. Pero me gustó porque, por ejemplo, él recibió salud espiritual, recibió la unción de enfermos. Ya como no pudo recuperar su salud corporal, pero sí recuperó su salud espiritual. Y él lo decía, él mismo lo dijo, mi objetivo con Dios está terminado. Entonces yo de aquí ya me voy. ¿Por qué? Porque yo ya terminé todo con Dios y estoy en paz con Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Simple y sencillamente llegó a la plancha donde lo iban a operar, y falleció. ¿Sí? Entonces, fue una muerte muy bonita y un ejemplo para mí fue un ejemplo muy grande en cuanto a la unción de enfermos. Porque la primera vez se lo hicieron y ya habían dicho que ya estaba muerto porque por los tubos que nada más estaba respirando. Le quitan los tubos y él revive como si hubiera sido, no sé, algo. ¿Qué fue? Pues simple y sencillamente recuperó su salud corporal, ¿sí? Después de 5 años recuperó su salud espiritual. Nada más fue su salud espiritual y él, más bien Dios decidió llevárselo. ¿Por qué? Porque su objetivo ya había terminado aquí. ¿Sí? ¿En qué página del libro viene el tema? ¿En qué página del libro viene el tema? Viene en la página 14. Aquí está. Viene en la página 14. Vienen los sacramentos que curan y restauran. Nos habla de lo que es la reconciliación y lo que es la unción de enfermos. Como trabajo que vamos a elaborar, vamos a contestar la página 14 y la página 15. ¿Sí? Hay que completar. Dice, por medio del sacerdote, la iglesia nos da el perdón de Dios sacramental con esta oración y nos da 2 oraciones y nos da varias palabras. Hay que completar cada una de las oraciones, ¿sí? Para que me lo manden como tarea. A ver, chicos, preguntas. ¿Para qué sacramentos se están preparando? ¿Nadie? ¿Para qué sacramentos se están preparando? Primera comunión. Claro, para la primera comunión. ¿Sí? Primera comunión. Para primera comunión. A ver, chicos, Primera comunión. ¿cuántos sacramentos llevan? Matrimonio. ¿Para el matrimonio te estás Para preparando? la primaria. ¿No te estás preparando para el matrimonio? ¿Cómo crees? ¿Cuántos años tienes? 7 sacramentos. 7 sacramentos, Para sí. confirmación. Para la confirmación tampoco. Pues. Apenas para la primera comunión. A ver, para la Eucaristía tampoco. Para la primera comunión. Para la primera comunión. Nuestra. Ok. ¿Cuántos sacramentos llevamos? Ustedes, porque yo ya llevo más. ¿Ustedes cuántos sacramentos llevan? 2.
¿Cuál y cuál? Tres, maestra. No, que ustedes ya hayan hecho. Uno, ¿cuál? ¿Cuál? Maestra, el bautismo. El bautismo, efectivamente. Es el único que ustedes llevan. Yo ya llevo más, obvio. Ya llevo hasta el del matrimonio. A ver, ya apaguen sus micrófonos. A ver, pregunta, ¿quién se encuentra en la Eucaristía? Los de quinto. ¿Qué tienen los de quinto? Listo. Maestra, se está acabando conmigo. ¿Lo está qué? Es que se traba porque tienen los micrófonos prendidos, niños. Apaguen los micrófonos porque por eso se traba. Maestra, yo no lo tengo prendido. No lo tienes prendido si hasta acá se oye. Los van a prender cuando yo los apago. Ok, Bueno, nomás lo utilizo para hablar. ok, me parece perfecto. Ya quedamos que el pecado perdón, ¿cuál es el pecado que perdona el bautismo? No sé. El pecado original, acuérdate. A ver, ¿cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana? Bautismo. Con reconciliación. Unción de la Santa No, Eucaristía. 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 Exacto, bautismo, confirmación, Eucaristía. ¿Cuáles son los sacramentos que curan y restauran? Confirmación. No, los sacramentos que curan y restauran. ¿Cómo? Maestra, ¿qué pasa con el libro 14 y 15. Matrimonio, maestra, matrimonio. No, Pues los que quieren cantar. exacto. Los sacramentos que curan y restauran nada más son dos, que es reconciliación y que es unción de enfermos. Acuérdense que para la reconciliación, para hacer la primera comunión, hay que hacer 5 pasos para una buena confesión. A ver, ¿cuáles son los 5 pasos para la confesión? ¿Cuáles son? 7. Son 5. No. Los pasos para la buena confesión son 5. Eso se los deben de saber. Por eso, aquí están. Pero eso se los deben de saber porque son los que es el examen que vamos a hacer cuando hagamos la primera comunión. Antes de hacer la primera comunión tenemos que hacernos una buena confesión. Hay que hacer un examen de conciencia, hay que sentir los pecados, hay que proponer no volverlos a hacer. Hay que venir con el Padre a decirlos y a cumplir la penitencia que el Padre nos deje. Dependiendo la penitencia que el Padre nos deje, la tenemos que elaborar, ¿sí? Nada de que el Padre me deja una penitencia y la hago hasta dentro de 8 días. Si haces eso, si el Padre te deja una penitencia y tú no la haces en el momento, no va a valer. Tienes que volverte a venir a confesar. ¿Sí? ¿Alguna duda? Maestra, yo me sé los 5 esos. Estos son, mira, aquí están. 5 Sí, pasos esos para... que yo me los sé. ¿Ya te lo sabes? Sí, A ver, dímelos. ya no lo sabemos. A ver, dímelos. El primero. Ya lo apago. Examen de conciencia. El segundo. Unción de los enfermos. No, ese no entra. Ese es un sacramento. Examen de conciencia. Es el uno. Vamos a hacer.
El 2. No volvernos a hacerlo. Dolor de los pecados. Sentir los pecados. Sentir los pecados. 3. Ir con el Padre. Ese es el cuarto. Decirle los pecados al sacerdote. Ese es el cuarto. Cumplir la penitencia. Quinto. ¿Y el tercero? Ya digas. ¿Y el 3? Perdón, maestra. Oiga, ¿por qué no les dice a los niños quién contesta? Porque quieren contestar todos. Se traba bien feo. O sea, preguntas que todavía no se saben. Sí, lo que pasa, señora, que yo no estoy manejando la computadora, yo estoy de este lado. Ok, perdón. Sí, perdón. Sí, es que no estoy manejando yo la computadora, yo estoy de este lado. Entonces necesito que los chicos me vean para poderles explicar la actividad. Para estar enfrente de la computadora no me van a ver, nomás me van a estar escuchando y pues también así como que no tiene un poquito de caso. ¿Sí? Bueno. Ok. Sí, perdón. Gracias. Ok, bueno, quedamos pues. El tercero es propósito de enmienda, el no volverlos a hacer, ¿sí? Recuerde que cuando alguien nos obliga a hacer algo, de todas maneras estamos haciéndolo. ¿Qué es lo que procede? Si no lo quieres hacer, antes de hacerlo, hay que buscar una persona mayor que nos ayude para no hacer lo que nos están obligando o lo que nos quieren obligar a hacer. Siempre y cuando sea malo, cuando son cosas buenas, pues ahora sí que hay que tratar de hacer lo mejor que se pueda. Entonces quedamos. Los 5 pasos para una buena confesión, que viene siendo la reconciliación con Jesús, viene siendo examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia, ¿sí? Ya quedamos. ¿Qué es el examen de conciencia? Escribir todos nuestros pecados, todos. Si tenemos 10 pecados y hay uno que nos da mucha vergüenza y no se lo queremos decir al Padre, no vale, tenemos que decirle los 10 pecados, porque acuérdense que Diosito sabe todo de nosotros, ¿eh? Nada de que, pues no le voy a decir al Padre que le mentí a mi mamá porque pues me va a dar vergüenza. Pero Diosito sí sabe. ¿Qué quiere decir? Que le estás mintiendo también al Padre. Entonces, no cuenta tu confesión. Tienes que decirle los 10 pecados que tienes, los tienes que decir, ¿sí? Seguimos, dolor de los pecados, sentir lo que hiciste mal, que realmente lo hiciste mal. Si haces algo malo y dices, al cabo que no pasa nada, sí pasa, sí pasa. Acciones malas traen consecuencias malas, acciones buenas traen consecuencias buenas. Si tú te portas bien, dijo Diosito, ¿se acuerdan en la primera clase? No, en la segunda. Déjenles digo en dónde. Dice, nuestra vida de fe necesita de signos positivos, signos buenos. Diosito es un árbol, nosotros somos las ramas. Si damos frutos, van a ser frutos buenos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si actuamos positivamente, vamos a tener frutos positivos. Diosito nos va a dar una vida de abundancia. Si actúas mal, todas las consecuencias las vamos a obtener malas, todo va a ser malo, ¿sí? Entonces, seguimos, dolor de los pecados, lo que nos duela realmente que hicimos las cosas mal. Propósito de enmienda, el proponernos no volver a hacer lo que hicimos malo, ¿sí? Seguimos, mande. Nacimos todos con un pecado. Nacemos todos con un pecado, efectivamente, que viene siendo el pecado original. Por eso nos bautizan. Es nuestra primera iniciación de fe hacia Dios, ¿sí? Pero ese pecado no es tuyo. Ese pecado no es tuyo
la original. Es el pecado original. ¿Sí? Un pequeño comercial para los que están viendo la transmisión por Facebook. Por Facebook no pueden hablar como tal, sería la comunicación mediante mensajes, mediante comentarios, ¿sale? Si quieren contestarle a la maestra, solo ponen el nombre del niño y la respuesta. Sí. Por Facebook, perdón, sí, eso se me había pasado. Por Facebook no me pueden comentar como si fuera presencial, ¿sí? Solamente por mensajes. Solamente en Facebook, solamente por mensaje. Solamente quien está por mí puede contestar. Mande. Maestra, ¿cuántos pecados dijo que íbamos a escribir en el cuadernito? En el examen de conciencia son los pecados que tú tienes. Yo nada más te dije una cantidad por decir. ¿Pasas toda la tarea? No, la tarea es esta. ¿Pero cuántos pecados tenemos que anotar? No, los pecados, ese es un examen tuyo. Los pecados que tú hayas hecho, puedes tener 1, puedes tener 2, puedes tener 3, 20, 30, 10. Los pecados que tú hayas hecho, ¿sí? Yo no te puedo decir 10 pecados porque probablemente tú nada más tengas 5 y digas, ¿y los otros 5 de dónde los saco? ¿Tengo que hacer cosas malas para anotarlos? No. Son los pecados que tú hayas hecho. No son los que yo como maestra te diga. Son los pecados que tú hayas hecho, que tú tengas. Y la tarea es esta, página 14 y página 15. ¿Sí? ¿Nada más eso? Sí, nada más eso. Gracias, maestra. Maestra, ¿ya nos podemos salir de la reunión? Gracias, maestra. Sí, ya podemos, quien guste abandonar la clase, quien no tenga dudas, puede retirarse, nos vemos dentro de 8 días. Sí, maestra. Gracias, maestra.